perdido en lo profundo del orbe de tus ojos. Puedo mirar más allá y hasta me causa sonrojo. Yo cual caravana entre aves de rapiña, pretendo sin tener nada ofrecerte una campiña. Yo te miro con el alma, tú me miras de soslayo. Yo busco en lo más profundo aquel amor que se fue en mayo. Amor semilla encriptada en los avatares del tiempo, esperando germinar con un poco de tu aliento. Yo puedo ver tu temor y un halo de desconfianza, pero te puedo jurar que te miro con el alma. Yo no te puedo mirar como ven siempre los ojos que huyen de la tormenta buscando quizás la calma. Solo te puedo tear desde lo profundo de mi alma. Entonces yo le mandé esta carta. Se llama Tus ojos. Eso fue una novia que yo tuve en el pasado y que ella pues después con el tiempo se casó con una persona adinerada y el señor se murió y bueno, volvimos a hablar. Pero y queríamos como volver, pero ella me miraba como con desconfianza y como con recelo. El amor no es como la mayoría de los seres humanos lo ven. Cuando uno ama, uno quiere que la persona sea feliz. Si la tristeza de uno o la infelicidad de uno, hay que sacrificarla para que esa persona sea feliz. Esa persona que uno ama, uno la sacrifica. Por eso dicen que si amas a alguien, déjalo libre. Y si vuelve a ti, pues es porque es tuyo y si no, nunca lo fue. Porque cuando uno ama a una persona, uno no le hace la vida a cuadritos ni le pone dificultades. Yo creo que el amor es para compartirlo y para que se nos hagan las cosas más fáciles y más llevaderas. Ya extendiéndolo a los otros seres, cuando uno crece un poco en la conciencia y en el concepto del amor, uno aprende a amar todo, a amar una planta, a amar los animales, a sentir ese dolor cuando uno ve un animal enfermo, cuando uno ve una planta en un sitio inadecuado, cuando está marchita y todas esas cosas. Cuando uno va creciendo en las cuestiones del amor, aprende a amar toda la naturaleza, a amar el paisaje, a amar el campesino que pasa con un viaje de leña o que va con dificultades. Uno empieza a tener ese sentimiento por la gente y por todos los seres vivos. Ahí es cuando uno ya verdaderamente sabe lo que es el amor y lo encuentra de verdad en el corazón. Me nace preguntarte, como en todo este viaje infinito de la vida, ¿qué has aprendido en cada una de esas etapas? O sea, el aprendizaje no pasa de hoy a mañana, o sea, no pasa de un día para otro. El aprendizaje ha sido a través de muchos años, de haber caminado mucho. Yo fui una persona que por cuestiones de la violencia me convertí en una persona nómada. Me tocó huir pues, de la violencia que nos tocó a la mayoría de muchos colombianos acá. Y tuve muchos trabajos. O sea, empecé con comidas rápidas, aprendí joyería, aprendí carnicería, aprendí carpintería. Al ser nómada, pues, o sea, y me iba acomodando a cada sitio que llegaba, de acuerdo a la función que podía desempeñar. Y en el camino de la vida, pues, aprendí muchos artes, ¿cierto? Entonces, de hecho, no son tan importantes los artes, sino cómo puede crecer uno como persona. O sea, cómo puede uno haber nacido, por ejemplo, en un hogar disfuncional, en un hogar donde un papá abandona a los hijos, a una mujer con 11 hijos y cada uno va tomando su camino y se presentan problemas de violencia, intrafamiliar, de drogadicción, de todas esas cosas. Entonces uno crece sin un norte, en el que uno va creciendo sin un mentor y entonces le toca a uno aprender solo. Entonces yo creo que más importante que todos los artes que he aprendido, aparte de que pues también escribo, como te comenté, es cómo crece uno como persona. O sea, cómo puede uno salir y tener conciencia de las cosas y no convertirse en un delincuente o uno ponerse a robarle a alguien o a atracar a alguien o a estafar a alguien, sino que uno ir tomando conciencia, ¿cierto? Lógicamente fue un aprendizaje, porque pues, cuando niño pues, uno crece sin un norte y entonces uno hace cosas que no están bien en la vida y uno va creciendo. Entonces yo creo que en este viaje infinito de la vida, yo creo que a la edad de los 55 años que yo tengo, he crecido como persona. Creo que es lo más importante. A mi mamá sí le gustaba mucho la poesía. Pronto recuerdo algunas poesías que ella me enseñó cuando nos ponían las tareas en el colegio. Y yo creo que me vine a dar cuenta ya como después de los 35 años que yo pensé que escribía, ¿sí? Como la conciencia de que yo era capaz de escribir. Aunque yo alguna vez, a los 18 años, escribí la primera poesía sin darme cuenta. ¿En serio? Que fue una noviecita que yo tenía y ella era muy joven, yo tenía 18 años, ella tenía 15 años, entonces ella ya quería avanzar en la relación más allá, tener relaciones sexuales y eso. Entonces yo la amaba, yo de verdad amaba a esa niña y yo decía, no, yo no puedo hacer un daño, o sea, no somos personas maduras. Entonces le escribí una carta, sí, que resultó para mí siendo una poesía y que dice así: mujer,
Tú que brotas cual capullo que con el tiempo llegará a convertirse en flor hermosa, no te convierta en cual necia mariposa que por andar revoloteando en el candil perdió sus alas. Tú al igual que una flor en primavera, vales por tu delicadeza, color y mucho aroma. Que tu delicadeza o actuar sea prudente, que tu color sea siempre transparente y que tu aroma sea sinceridad, lealtad y amor ferviente. Que al andar tú reflejes hermosura y al hablar siempre pienses lo que dices, porque al igual que una flor en primavera, siempre florecerá a su debido tiempo para causar la más bella impresión ante unos ojos. Eso fue lo primero que yo escribí a los 18 años, sin saber que yo escribía, ¿cierto? Y ya como a los 35 años, después de andar tanto por el mundo, de tener un empleo allí, un trabajo allí, otro allá, como que hice una pausa y de repente en una separación pues ya de la mamá de mis hijos me quedé solo y empecé a escribir. Y yo creo, llegué a ver, uno puede, hay personas que creen que escriben, hay personas que creen que cantan, ¿cierto? Sí. Pero de repente no. Pero yo creo que escribo porque yo veo la reacción de las personas a las que les declamo una poesía, cuando se les eriza la piel, cuando dicen, pero es que usted lo que escribe es muy profundo, eso. Entonces eso me da el convencimiento de que yo escribo. Y quisiera que mis poesías las conociera el mundo, porque sería muy triste que un poeta se muera sin haber nacido, porque cuando el poeta escribe y lo que escribió no se conoce, es un poeta que está muerto. Entonces una de las preocupaciones que yo mantengo es eso, yo quisiera que las poesías que yo escribo las conozca el mundo. Tengo una novela muy avanzada. Mi motor no es el dinero, porque en realidad alguien una vez en un gobierno pasado me hizo una propuesta por la novela que yo estoy escribiendo, que lleva un tiempo y la tengo terminada en la cabeza y tengo la mitad en un bosquejo pues empezada. Y me hizo una propuesta, y era de pronto una propuesta donde yo me hubiera podido volver un tipo millonario, pero realmente a mí el motor no es el dinero. No me nace pues como volverme un tipo millonario, un tipo tener un poco de cosas, porque me parece que es un lío, o sea, yo creo que si yo recibiera mucho dinero no sería para mí. Entonces, es como mi forma de pensar, me gusta más que me escuchen, o sea, yo a nadie le digo que voy a decir una poesía para que me pague. O pocas veces alguna vez a una persona le escribí algo que me pidió y no es por dinero. ¿Qué significa para vos viajar? A ver, vea, he tenido la dicha pues de viajar, de conocer muchos paisajes, muchos ríos, muchos pueblos de acá de Colombia. Solo he salido del país 2 veces, salí a Ecuador y salí a Venezuela. Había una persona en mi pueblo que murió de más de 100 años, era el tipo más lector que podía, el tipo que yo he conocido que lea más libros, don Toto Talero. Le escuché una frase de decir que dichoso aquel que lee porque cruza y viaja por extensos horizontes. Pues él viajaba solo leyendo los libros que él tenía o que conseguía en la biblioteca del pueblo. Yo tuve la dicha de hacerlo en persona y de viajar y de conocer culturas, conocer la gente, conocer sus costumbres, hacer amistades, donde llegue que la gente, que quede una huella y que la gente a uno lo recuerde. O sea, para mí viajar es maravilloso. Yo creo que el mejor consejo es que nunca dejen de aprender, que siempre, que no pierdan esa capacidad, porque yo inclusive a esta edad todavía estoy dispuesto a seguir aprendiendo, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios que me dio la capacidad de aprender de una manera tan fácil, porque yo en 3 meses y 15 días me volví un orfebre, en 3 meses me volví un técnico en refrigeración y lavadoras, soy experto en cocina, soy experto en muchas cosas, pero estoy dispuesto a seguir aprendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sabía manejar un celular, no sabía manejar un computador, pero dispuesto a aprender, he aprendido a manejar un poco la tecnología. Entonces yo creo que el consejo para la humanidad es nunca de aprender, y yo creo que de añadidura sería nunca dejen de observar, porque lo más bacano es observar la naturaleza, observar el animalito, y empezar a tener ese corazón y esa pasión por el valor de una vida, porque es que pues yo puedo arreglar una máquina, yo puedo mandar a marchar un motor, pero yo mato un animalito y no soy capaz de ponerlo a volver a andar. Entonces yo creo que observar y tener esa compasión y ese amor por los animales, por la naturaleza, es una de las cosas más importantes y también eso es aprendizaje. No queda más, amigos, que hacerles una cordial invitación a estos seguidores de Viajeros Infinitos para que cuando recorran las rutas en sus viajes, visitar la casa del poeta, para que compartamos una tarde de tertulia o una noche de vino y poesía, para que disfrutemos los paisajes, los animales y todas estas bellezas que nos brindan las montañas de Antioquia y de Colombia. Bienvenidos siempre.